Bien, buen día. ¿Cómo están nuevamente? Buen día, Amanda, Ana Paula, Diego. Ah, ¿Cómo Buen día, están? doctor. ¿Cómo están? Un Buen día, gusto profe. escucharles, realmente ver sus caras probablemente y escuchar sus voces realmente me reconforta mucho. Les cuento porque los que estén aquí por Paraguay saben que vivimos unos días un poco difíciles, tanto políticamente como socialmente y en cuanto a salud, que es lo que estamos haciendo nosotros. Son tiempos complicados realmente, sí, son tiempos complicados porque tenemos muchos enfermos nuevos, muchos enfermos con el coronavirus y son generalmente pacientes bastante graves los que llegan a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos en la primera línea, generalmente tenemos muchas dificultades en el trabajo. Bien, eso a modo de introducción y a modo de comentario. La clase que hoy vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre una breve introducción a lo que es el capítulo de infectología. Esta clase en realidad ya hace mucho tiempo que la venimos desarrollando, ya hablamos bastante sobre lo que es el paciente que pueda desarrollar un proceso infeccioso y obviamente vamos a ver las características de cómo ese paciente pueda llegar a enfermar con una enfermedad infectocontagiosa. Bien, entonces en nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de los mecanismos de la enfermedad infecciosa. Es el capítulo 12 de nuestro libro. Ahí se desarrolla en profundidad todos los temas concernientes a infectología. Y obviamente, como siempre, tenemos en nuestra cátedra unos objetivos para poder definir bien eh, el tema que vamos a desarrollar en el día. Vamos a ver los términos de infección. Vamos a intentar conceptualizar la interacción hospedero-microorganismo con base en los conceptos de comensalismo, mutualismo y relaciones parasitarias. Quizás vamos a hacer un sobrevuelo, vamos a hacer un pantallazo de estos términos que estamos hablando aquí. Y obviamente vamos a intentar ver cuáles son los fenómenos más frecuentes en el mecanismo de la infección. Entonces, a modo de introducción, ¿qué es hospedero? ¿Qué es huésped? ¿A qué le llamamos todos esos términos que suelen escuchar ustedes? Hospedero es cualquier organismo capaz de dar respaldo a los requerimientos nutricionales y de crecimiento físico de otro. A esto le llamamos hospedero. O sea, si viene un ser vivo, llámese bacteria o virus, que encuentra en otro una capacidad de donde se pueda multiplicar, a eso le llamamos hospedero. Y el término infección va a describir la presencia y la multiplicación de un organismo vivo en la superficie o dentro del hospedero. O sea, hospedero es todo aquel que pueda encontrar, digamos, un lugar donde se pueda multiplicar, vivir y reproducirse básicamente. A eso le llamamos hospedero en infectología. Y generalmente no todo es dañino, no todo es perjudicial y no todo es beneficioso, vamos a decir, en ciertos términos de infectología. Entonces, no todas las interacciones entre los microorganismos y los seres humanos son malignas, ¿sí? Vamos a ver lo que es mutualismo y vamos a ver lo que es comensalismo. Pero entonces, intentemos primeramente conocer esta interacción hospedero-huésped. Intentemos ver la definición de comensalismo y de mutualismo, que es lo más importante. El comensalismo intentamos definir como una clase de relaciones entre dos organismos de especies distintas en la que un organismo se beneficia sin afectar al otro. O sea, en el comensalismo, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de comensalismo. Las bacterias, por ejemplo, colonizantes del intestino
adquieren necesidades nutricionales y de albergue, y el hospedero, que en este caso somos nosotros, no se ve afectado de manera adversa por la relación. O sea, hay bacterias en nuestro sistema gastrointestinal, en nuestro sistema digestivo, que son importantes y son generalmente inclusive beneficiosas porque necesitamos para hacer ciertos procesos de digestión, ciertos procesos de elaboración de ciertas vitaminas. Entonces, algunas bacterias que colonizan a nuestro intestino son fundamentales y son importantes. Bienvenida, doctora. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días para todos, ¿sí? Entonces, nada más para acotar aquí en nuestro capítulo que estamos volviendo a empezar porque hicimos primero un tema de VIH y que vamos a volver a hablar, no se preocupen por eso. Entonces, seguidamente nosotros estamos viendo acá las interacciones entre un microorganismo y el hospedero, que somos nosotros, ¿verdad? En este caso. Primero vamos a ver las relaciones normales, digamos, positivas. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, gracias. Entonces vamos a ver estas interacciones del microorganismo con el hospedero que somos nosotros. Entonces, el microorganismo muchas veces, no todas las veces es perjudicial, como estuvo diciendo el doctor. Y el primer punto, el comensalismo, ¿sí? Donde hay una relación, ¿sí? De diferentes especies. Acá, por ejemplo, el doctor y yo tenemos una relación de comensalismo, cada uno por su lado, ¿sí? Él realiza lo que tiene que hacer y yo también. Entonces, yo no le afecto a él y él tampoco me afecta a mí. Entonces, ¿pero dónde podemos encontrar? Como vimos, acá dice bacterias colonizantes, ¿sí? Del intestino. Yo no les puse ahí, pero quiero que tengan en cuenta, les voy a pasar una clase de microbiota intestinal, donde tenemos distintos tipos de microorganismos que van a beneficiar el intestino. Por ejemplo, tenemos bacterias, ¿sí? Del grupo gram positivo. Por ejemplo, tenemos a los Firmicutes. También tenemos otros tipos de bacterias como los bacteroides. Entonces ustedes me están escuchando nombres distintos que en algún momento van a escuchar. Actinobacterias, que pertenece al grupo gram positivo. Proteobacterias, que pertenecen al grupo gram negativo. Los Firmicutes, ¿sí? Un tipo de bacteria, y los bacteroidotes también forman el 90% del intestino. Ustedes se van a preguntar, ¿pero para qué tantos nombres raros? Esto sirve, aquí, ¿sí? Sirve porque tienen funciones estos microorganismos en el intestino, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, producen vitamina K, biotina, ácido fólico, ¿sí? También otra función, sintetizan aminoácidos, metabolizan residuos que no se digieren. Entonces, si bien las bacterias colonizadoras adquieren sustancias nutricionales y albergue, el hospedero, nosotros, nuestro intestino, no se ve afectado por esa relación. Entonces, tenemos un ejemplo de interacción aquí, muy interesante, que es la microbiota intestinal, ¿sí? También, vamos a ver, el mutualismo. Disculpe, entonces, antes de pasar, podemos decir que esta interacción, ¿sí? De la microbiota intestinal, cuando está en forma regulada, es necesario y básicamente nos hace beneficiar
de las bacterias que obviamente tenemos colonizando a nuestro sistema digestivo. Pero también esa microbiota se puede romper, o sea, puede disminuir en su número o en su multiplicación normal. Y a eso le vamos a llamar, y esto también es importante, disbiosis, ¿sí? A esa disbiosis, hoy por hoy se estudia mucho lo que es la disbiosis, porque esta disbiosis se ha visto que está interactuado inclusive en ciertas enfermedades metabólicas, otra muy interesante, la obesidad, la diabetes mellitus, inclusive, ¿sabes? Se han lanzado algunos estudios muy recientes que esta disbiosis puede estar implicada para el pronóstico o en empeoramiento o en mejoría de enfermedades como el COVID inclusive. O sea, cuando esa disbiosis está muy descontrolada, pueden empezar a desarrollarse otro tipo de patología. Fíjense que es muy interesante. O sea, necesitamos que esa microbiota intestinal esté, digamos, de forma regulada con el número de bacterias que sean necesarias. Hay muchísimas en realidad, ¿sí? Lactobacillus casei, reuteri, que algunos de ellos que se estudian mucho por ahora, ¿sí? Algunos que están implicados también en el desarrollo de lo que dijimos, enfermedades metabólicas. Entonces, vamos a tener que conocer alguna que nos puedas aportar, doctora, creo que te recordás. Sí, acá el doctor va a escribir mientras que yo les hablo un poquito de esto. Quizás esto para muchos es nuevo, pero es muy interesante, ¿sí? Conocer, ¿sí? Que ciertos microorganismos pueden, ¿sí? Acelerar el proceso de la inflamación o el proceso de llegar a padecer una patología. Ahí el doctor les puso un microorganismo que se está estudiando, la Akkermansia mucinífila, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿de qué vinieron a hablar estos doctores hoy, verdad? Entonces, muy interesante porque tiene, según la cantidad, ¿sí? Según la cantidad de este microorganismo que tenemos en el colonizado en el intestino, dice, según la cantidad intestinal es inversamente proporcional al peso, quiere decir. Que a medida Sí. que más tengamos, entonces, mientras más bacterias de este que vos estás nombrando, desciende el peso. Tenemos un peso, digamos, más estable. Más estable. Entonces, habla, por ejemplo, en humanos, se está estudiando esto, ¿sí? En humanos obesos o diabéticos, vemos que está disminuida la Akkermansia mucinífera, ¿sí? Y en pacientes delgados o con normopeso, vemos que está aumentada este microorganismo. Muy interesante. Si ustedes quieren ver, investigar un poco este microorganismo, se encarga de degradar la mucina en ácidos grasos de cadena corta. Entonces, trata de mantener una integridad del moco intestinal, ¿sí? Y una adecuada permeabilidad. Entonces, no vamos a quedarnos en simples imágenes, sino que intentar investigar un poco sobre estas interacciones. Entonces, comensalismo son distintas especies, cada uno realiza su función y no se ven afectados, ¿sí? Cada uno trabaja en lo que tiene que hacer. O sea, el comensalismo lo podríamos definir entonces que básicamente es una relación en donde la pareja, vamos a decir, o el huésped y el hospedero están, digamos, beneficiándose uno del otro. En cambio, el mutualismo, fíjense ya la diferencia, hay una asociación entre organismos de distinta especie en el que ambas partes resultan beneficiadas, pero esa se aplica a la infección en la que el microorganismo y el huésped reciben beneficios de la interacción, ambos. Muy bien el casamiento. Y
otra vez hablamos un poquito de nuestra microbiota. Esa microbiota intestinal que es el ejemplo más clásico, vamos a decir, el ejemplo más lindo. Es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, que colonizan la piel y la superficie de las mucosas de nuestro cuerpo. Fíjense aquí el número, el número que estábamos hablando con la doctora, 100 billones de microorganismos, que es un número 10 veces superior a todas las células somáticas y germinales del cuerpo. O sea, conocer este fenómeno de mutualismo y comensalismo es el ejemplo más clásico de una microbiota intestinal. Podemos dar otros ejemplos de patologías, por ejemplo, en la producción de vitamina K, ácido fólico, la síntesis de aminoácidos a partir del amoníaco y la urea. Ya dijimos de otros grupos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta también que se sintetizan por bacterias que colonizan el intestino, el acetato, el butirato, propionato. Y obviamente también son importantes para la absorción, por ejemplo, de agua y de ciertos nutrientes o para la descomposición de ciertos nutrientes del organismo. Pero veamos el ejemplo contrario a lo que es mutualismo y comensalismo, lo que es el parasitismo, ¿sí? ¿Qué es el parasitismo? Un fenómeno de relación entre organismos de diferentes especies en el cual uno de ellos se beneficia directamente del otro. O sea, aquí no hay, digamos... Solamente uno es el que se beneficia. Sí, obviamente aquí tenemos que uno de ellos no ofrece ninguna ventaja de esta asociación. Se puede considerar que hay una relación de depredación entre el parásito y el huésped. Aquí sí ya tenemos lo que podemos denominar el proceso de enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque al hospedero le causa una lesión, le causa un daño y se consume obviamente los nutrientes de ese hospedero. Entonces ya tenemos que se rompe esa relación de simbiosis básicamente que ocurre. Veamos un ejemplo aquí que estamos hablando, el comensalismo cada uno por su lado y los dos, digamos, hacen su función normal. En el mutualismo uno se alimenta se ayuda para alimentarse al otro, y en el parasitismo, ¿sí?, uno se está alimentando de la otra persona o se está nutriendo de otra persona básicamente. Aquí algunos ejemplos, doctora, de cada uno de ellos. Bueno, entonces, repitiendo esto, el mutualismo, donde veíamos el beneficio, que ambos se ven beneficiados, se ven favorecidos, la microbiota intestinal del colon, productora de vitamina K. El parasitismo, ¿sí? Ustedes conocen, ya vieron por microbiología, donde las bacterias patógenas entran, ingresan en la célula o en el organismo y pueden causar enfermedades. Y el comensalismo, ¿sí?, donde cada uno sigue su función, su camino, por decirles, distintas bacterias de la microbiota del cuerpo también cumplen esa función. Entonces, vean esa interacción, vamos a llevar a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, a lo que puede suceder si ocurre un desequilibrio entre estos, ¿verdad? Entre la interacción microorganismo y el huésped. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí estamos viendo las interacciones y luego ya vamos a ver las enfermedades infecciosas. Bien, ahora entonces vamos a conocer las principales patologías o las principales producciones que vamos a tener para tener una enfermedad infecciosa. Entonces, los agentes productores de enfermedades podemos clasificarlos en 4 grupos grandes, que son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. No se, digamos, dilaten mucho porque son 4 principales y los otros que vamos a poder ver, que podemos encontrar como los pequeños priones, ¿sí?,
no vamos a hablar mucho de eso, las riquecias y las clamidias. O sea, los microorganismos pueden separarse en eucariontes, hongos y parásitos, y organismos que tienen un núcleo limitado por una membrana, que van a ser las bacterias y también inclusive los virus en algunos casos. Entonces, los 4 agentes productores de enfermedades pueden ser bacteria, parásito, virus o hongo. ¿De qué va a depender? ¿Sí? Que sepamos qué es llevándolo al paciente, qué es lo que le está infectando a nuestro paciente, qué es lo que lo está enfermando a nuestro paciente, la presentación clínica de cada uno de ellos, ¿sí? Generalmente, los virus, vamos a dar un pantallazo grande, los virus son de presentación más aguda, son de presentación más intensa, generalmente tienen un lapso corto de presentación, muchos de ellos se autolimitan los virus, se mejoran, digamos, o terminan su proceso de infección al cabo de unos días, y hay algunos ejemplos que también pueden formarse en una infección crónica como es el VIH. Las bacterias, ¿sí? Las bacterias tienen una reproducción un poco más lenta que los virus, pero tienen una reproducción, si encuentran en el hospedero un crecimiento nutricional adecuado, van a hacer de forma lenta pero muy agresiva. Vamos a ver que van a dar mucho más manifestaciones clínicas. Las bacterias generalmente son mucho más presentadoras, digamos, de fiebre, de dolor del sitio donde está afectando. Van a presentar una gran cantidad de señales como eritema en la piel. O sea, vamos a tener mucha más presentación clínica en una bacteria generalmente. Le estoy hablando a grandes rasgos. Los hongos pasan generalmente muy desapercibidos. ¿Por qué? Para que un hongo se reproduzca generalmente tenemos ciertos criterios. El hongo lo que siempre necesita es un sitio húmedo, un sitio oscuro, un sitio donde no dé, digamos, el sol, y necesita, digamos, que ese lugar se mantenga de esa manera estable durante mucho tiempo. Entonces ese hongo, para que se reproduzca, necesita ciertas condiciones. ¿Dónde encontramos mayormente hongos? En la piel, ¿sí? De distintos tipos de hongos. Pero la piel es el órgano que generalmente más se afecta por los hongos. Y el parásito, ¿sí? Es un ser vivo que generalmente habita también piel, sistema digestivo, puede haber en sistema nervioso central, casi no da manifestaciones clínicas, ¿sí? Recuerden, un parásito es el que menos da manifestaciones clínicas y el que da a largo plazo reproducción y alimentación del hospedero. Entonces, necesitamos ciertas condiciones para que cada una de ellas se reproduzca. Fijémonos en un virus. Ya hablamos un poquito, lo que más hablamos fue del virus y de cómo tiene que estar el medio para que se pueda reproducir. Y vamos a hablar otra vez del VIH como buen ejemplo de virus. Las bacterias. Esto sí, ustedes ya lo conocen muy bien por microbiología. Cómo podemos clasificar a las bacterias y cómo podemos encontrar las manifestaciones clínicas de una bacteria. Las bacterias las podemos clasificar por su respuesta al oxígeno en aerobias o anaerobias o aerobias facultativamente programadas. Y también pueden ser clasificadas según se tiñan o no con el azul de metileno. Pueden ser gram positivas o gram negativas. Fijámonos también que podemos ver en bacterias que podemos encontrar en distintos sitios. Dijimos las bacterias pueden, volviendo otra vez un poquito, las bacterias pueden afectar todo tipo
de sistema de nuestro organismo. Puede ser sistema nervioso central, meningitis bacteriana, puede afectar sistema digestivo, enterobacterias generalmente son las que más afectan el sistema digestivo, pueden afectar sistema respiratorio, pueden afectar las neumonías bacterianas, el sistema cardiovascular, podemos llegar a tener inclusive una endocarditis bacteriana. O sea, no se salva ningún aparato o sistema de nuestro organismo de la infección de las bacterias. Fijémonos un poquito en los hongos. Como dije, los hongos necesitan ciertas características del hospedero para que se puedan reproducir. Veamos un poquito, los hongos son filamentos habitualmente llamados mohos, se refieren a los que crecen como colonias multicelulares. Ya vimos que un hongo lo podíamos dividir en reino de organismos eucarióticos, heterotróficos, y básicamente cumplen lo mismo que un parásito, o sea, necesitan, digamos, para nutrirse de ese hospedero de ciertas condiciones de vida. Parecen que los hongos son los más leves, vamos a decirle, de toda esta historia, pero no es tanto así, porque podemos llegar a tener hongos en sistema nervioso central, podemos llegar a tener hongos en aparato respiratorio y son generalmente mucho más difíciles de eliminar. O sea, tener un hongo en sistema nervioso central puede afectar mucho más el pronóstico del paciente y puede ser mucho más difícil de tratar o de eliminar que una simple bacteria, ¿sí? O sea, la bacteria, si bien nos da mucho más clínica, el hongo es mucho más difícil de poder eliminarlo de nuestro organismo. Fijámonos que los hongos son capaces de causar enfermedades en los seres humanos y en su mayoría son infecciones, como dije, autolimitadas, cuando son de la piel. Pero si afectan otros tejidos o otros órganos, como los pulmones que estamos viendo aquí, pueden ser mucho más agresivos. Este es el que está muy de moda ahora, ¿sí? Inclusive hay una clase que vamos a hablar sobre aquí, coronavirus. Vamos a ver, intentar dar lo mejor de nosotros para poder hablar sobre el coronavirus, los mecanismos que están implicados, lo que conocemos hasta ahora del coronavirus. Quizá ustedes conozcan más que nosotros sobre lo que es el coronavirus, pero interesante porque nos enseñó mucho en estos tiempos de pandemia. Ya llevamos un año en el cual el coronavirus generalmente empezó a enseñarnos, digamos, que somos no los reyes del mundo animal, sino que somos uno más. Fijámonos entonces, los virus son agentes infecciosos minúsculos cuyo genoma está compuesto de ADN o ARN. Realmente no tienen los ambos, sino tienen o ADN o ARN. Y tienen un metabolismo independiente y pueden ser capaces de replicarse fuera de las células del huésped. Fíjate, este es un ejemplo muy lindo a través del coronavirus. Se puede obviamente mantener por fuera inclusive del huésped que somos nosotros. O sea, los hospederos somos, finales somos el ser humano. Algunos virus ingresan en la célula huésped e insertan su genoma en el cromosoma de ella. De vuelta, el HIV es uno de los ejemplos más clásicos, donde van a permanecer. Fíjense, este enunciado está diciendo lo que ocurre en el HIV, va a permanecer. Se recuerdan que hablamos un poquitito en la clase pasada que había un periodo de latencia en el HIV, o que en ese momento no había mucha clínica del HIV y obviamente empezaban a disminuir cierto número de células como son los linfocitos T en nuestro organismo. Entonces, cuando ingresa ese virus al huésped, empieza a ingresar también el cromosoma del virus
y va a permanecer en un estado de latencia y va a haber grandes o largos periodos sin causar una enfermedad. Aquí está básicamente lo que ocurre en un virus cuando va a ingresar adentro de un paciente que pueda, digamos, tener las características para poder reproducir o replicar a ese virus, ¿sí? Fíjense todos los tipos de microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo, respiratorio, piel, urogenital, o sea, una cantidad de microorganismos que en algunos casos, cuando se mantienen estables, son importantes. Y algunos de ellos pueden, digamos, estar de forma normal en ciertos sistemas digestivos, pero en otros no tienen que haber, o sea, no tienen que colonizar. Voy a dar un ejemplo nada más acá. El Escherichia coli es un microorganismo que va a estar de forma normal en el sistema digestivo, pero cuando llega a aparato o a tracto urogenital se vuelve patógeno, ¿sí? Ya hablé un poquito hace rato cuando la doctora estaba aquí de los Lactobacillus casei, que son importantes para suplir la nutrición de nuestro sistema digestivo. Estos Lactobacillus gasseri son algunas de las bacterias que tienen que estar de forma natural en nuestro sistema digestivo. O sea, algunas de las bacterias pueden estar colonizando de forma normal nuestro aparato, sea piel o aparato digestivo o aparato respiratorio, pero cuando van a otros sitios se pueden volver patógenos. Y aquí ya viene algo, ya hasta aquí hablamos de los 4 agentes productores de enfermedades, pero aquí ya vamos a ver algo más práctico, algo más interactivo para ustedes. ¿Cuáles pueden ser las puertas de entrada? ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones de esos agentes infecciosos? Y cómo básicamente podemos encontrar a nuestro paciente. ¿Cuáles entonces Bueno, van a ser? Hola, doctor. sí, dígame. Bueno, soy la Hola, doctora doctora. Paola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿Me escuchan bien? Sí. yo te escucho muy bien, doctora. Entonces, bueno, nada más para eh, acotar un poco ahí la puerta de entrada y el origen de las patologías infecciosas. Entonces, buen día para todos los que están aquí. Le estoy viendo a Sara, Victoria, Vanessa, Erika. A ver si hacemos un poquito más interactivo esta parte. Sí, Entonces, porque esta parte es más divertida, sí, doctora. yo sé que todos saben, ¿sí? Las puertas de entrada, por ejemplo, del coronavirus, ¿verdad? Entonces, o del VIH. Entonces, tenemos que conocer cómo puede ingresar ese microorganismo que puede ser por penetración, contacto directo, por ejemplo, el contacto directo. Bueno, yo toco este papel, alguien sintomático o alguien que tiene la patología, en este caso el coronavirus, tocó el papel. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien sabe cuánto tiempo, cuántas horas puede quedar, por ejemplo, en los cartones o en el plástico el virus del coronavirus? Si alguien tiene una información, ¿sí? A ver, Yara, Natalia. Por ejemplo, yo toqué este papel entonces está contaminado o este cartón, en el cartón puede estar más de 24 horas el virus. Entonces, yo toco el papel, luego puede ingresar, ¿sí? Por contacto directo va
por inhalación ya sería en este caso, e ingresa el virus. Entonces tenemos esas 4 puertas de entrada muy importantes: penetración, contacto directo, ingestión. Uno puede ingerir en este caso, por ejemplo, los parásitos, ¿sí? En aguas contaminadas, insalubres, ¿sí? Entonces tomamos una agua no tratada y puede estar colonizada, por decirle, por cierto tipo de parásito, ¿verdad? Inhalación. Inhalamos, acá si yo tengo una persona a mi lado muy cercano a mí, él puede estar emitiendo gotículas al hablar, al toser, entonces hay una puerta de entrada. A ver, doctor, penetración, ¿cuál podría ser, si me decís? Bien, generalmente penetración estamos hablando de la piel, ¿sí? Las bacterias pueden lesionar o en un caso de una erisipela tenemos una lesión en la piel, esa piel pueda infectarse generalmente por una bacteria y obviamente reproducirse en ese sitio de lesión. Erisipela, celulitis, foliculitis cuando el pelo está también infectado, o podemos tener una adenitis supurativa. Son ejemplos de penetración de la piel. Me quedé un poquito pensando en lo que dijiste, doctora, otra vez del coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus tenemos en sitios de entrada la T del rostro. Puede ser por contacto directo también, como dijiste, tocó un sitio donde pueda haber virus, generalmente que ya están en su forma inerte ahí, se toca y luego se tocan los ojos o se tocan, digamos, la cara y empiezan a ingresar por los ojos, o sea, produce una conjuntivitis y luego puede producir un cuadro de infección de vías aéreas superiores y eso va a, obviamente, ser la puerta de entrada para el virus. Ingestión, como bien dijo la doctora, los parásitos son generalmente la vía de entrada más frecuente para el sistema digestivo. Bien, entonces tenemos los ejemplos más clásicos de puertas de entradas para los cuadros infecciosos. Y ahora, como le dije, vamos a ver esto que es muy interesante. ¿Cuál es la evolución de estas enfermedades? Los agentes productores de enfermedades infecciosas, según cuáles sean, van a dar distinto tipo de evolución. Yo les dije al comienzo, los virus generalmente son mucho más agresivos, son mucho más intensos en su forma de presentación. Los parásitos generalmente tienen una presentación clínica mucho más larga. Las bacterias generalmente llevan un tiempo, pero generalmente dan mucha clínica. Y los hongos cumplen los fenómenos del parasitismo. Entonces, casi toda enfermedad infecciosa pasa por estas 3 etapas que estamos hablando aquí. Un periodo de incubación, un periodo de desarrollo y un periodo de convalescencia y resolución. Quizás aquí están separados, pero son básicamente 3. Incubación, desarrollo y convalescencia y resolución. Pero veamos un poquito cada uno de ellos. Esto sí pregunta de examen. Fijémonos entonces en el periodo de incubación. ¿Podemos leer, doctora, por favor? Bueno, ahí en el periodo de incubación para cada agente causal va a tener su tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo comprendido entre, como vimos, la entrada, ¿sí?, del agente hasta la aparición de los primeros síntomas. Periodo de incubación, entonces,
puede ser, por ejemplo, de 2 a 5 días, de 2 a 7 días, depende del microorganismo. Acá entonces ingresa, se está replicando, en este caso si hablamos de un virus, tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, un promedio de 5 días. Entonces, ingresa, se multiplica y ahí va a empezar recién los síntomas, porque acá dice tiempo comprendido entre la entrada del agente hasta la aparición de sus primeros síntomas. Aquí el patógeno se puede multiplicar y repartirse por sus zonas de ataque, ¿sí? Y esto, como dijimos, varía según el microorganismo. Luego tenemos un tiempo, doctor, si quieres hablar un poco de la fase prodrómica, ¿sí? Generalmente, bien, la fase prodrómica es una fase que en algunos agentes infecciosos puede haber y en otros puede pasar desapercibido, ¿sí? La fase prodrómica es antes que se desarrollen los primeros síntomas o antes que empiece a desarrollarse todos los síntomas más manifiestos de nuestra enfermedad. Acá, por ejemplo, un paciente, perdón, puede tener malestar general, Bien. cefalea, fatiga, el caigüe, ¿verdad? Está caigüe mi paciente o le duele el cuerpo, no tiene un síntoma característico, sino que empieza a tener los síntomas hasta llegar a ese periodo de desarrollo donde sí va a aparecer los síntomas característicos y es ahí donde tenemos que escuchar bien, analizar bien, hacer una buena historia clínica para saber qué agente está causando ese cuadro. Y bien, en el periodo de desarrollo, como bien dijo la doctora, nosotros tenemos que tener en mente cuáles son los agentes y cómo se presentan para poder, digamos, hacer una hipótesis o poder, digamos, definir, ¿será que a este paciente le está afectando un virus o una bacteria? ¿Será que a este paciente está teniendo una infección parasitaria o una infección fúngica? O sea, si nosotros conocemos cómo se van a presentar las distintas patologías o las distintas enfermedades infecciosas, vamos a poder definir, esto es un hongo, esto es un parásito, esto es una bacteria o es un virus. Pero obviamente para ello tenemos que conocer a los distintos tipos de microorganismos. Ojo, en este periodo, ¿sí? Si tenemos una infección viral, ¿sí? Ustedes conocen que hay ciertos virus que pueden sobreagregarse con otro tipo de enfermedad. Entonces muchas veces nos pueden confundir. El paciente puede tener un virus, ¿sí? Que causa una disminución de la inmunidad y entonces puede aprovechar y reproducirse también un hongo en ese mismo momento. Eso, entonces, conocer el periodo de desarrollo nos va a ayudar porque nos van a dar síntomas característicos de esa enfermedad infecciosa. En el periodo de convalescencia y de resolución, en realidad el término no es lo mismo. Convalescencia, se vence a la enfermedad y el organismo se recupera. Y en el periodo de resolución ya hay recuperación total del hospedero. O sea, en el periodo de resolución, si se vence al virus, si se vence a la bacteria, nuestro organismo queda obviamente con recuperación íntegra de la lesión que pueda llegar a causar. Entonces, las etapas tienen que conocer cuáles son en este caso, 5 etapas. Dijimos que las más importantes son 3. Algunos libros, esto es importante, algunos libros solamente tienen 3. Tienen la incubación, el desarrollo y la convalescencia y resolución.
Nuestro libro, el PORT, tiene estas 5 etapas que estamos diciendo aquí. Incubación, una fase prodrómica, habla de la fase prodrómica, una fase de desarrollo, una fase de convalescencia y de resolución. También es importante que cuando ustedes lean, ¿sí?, vayan a leer dengue, también está muy de moda aquí en Paraguay ahora el dengue, ¿sí? Van a encontrar que tiene una incubación y van a ver que tiene 4 a 5 días de incubación. Una fase prodrómica que puede durar entre 24 horas. Una fase de desarrollo que puede durar aproximadamente 7 días y la convalescencia y resolución entre 3 días aproximadamente. Entonces, si sumamos todas las fases, todas las etapas del virus del dengue, encontramos que nos dicen 15 días aproximadamente de enfermedad. Desde que ingresó el virus del dengue hasta que llegamos a su resolución, pueden haber 15 días o más. Y obviamente podemos tener mayor problemas en la fase de desarrollo y de convalescencia en algunas enfermedades. Doctora, ¿estás ahí del otro lado con Sí, estoy aquí. nuestros alumnos? Porque este gráfico quizás es lo que más nos va a ayudar para poder entender lo que sucede a esos pacientes en donde vemos una curva y cuáles son los periodos que pueden ser más agresivos para el paciente. Entonces empezamos aquí en la primera fase de incubación. Como les dije, para cada microorganismo lleva su tiempo, ¿sí? Entonces hay un tiempo de multiplicación, replicación. Entonces se está preparando en la primera fase para luego empezar con esa fase prodrómica, que muchas patologías sí lo presentan. En este caso, como les dije, cansancio, dolor, cefalea, ¿sí?, dolor de cuerpo, fatiga. Entonces empieza unas ciertas molestias antes de que empiece esta fase aguda o de desarrollo, donde sí ya presenta características nítidas de la patología, ¿sí? Si es un dengue o si es una infección urinaria. Entonces nosotros vamos recopilando datos y vamos examinando a nuestro paciente, pero hay que tener en cuenta que en esta fase aguda o de desarrollo es donde encontramos el pico más alto de gravedad de la patología y es donde, si no actuamos, podemos llegar al el episodio de muerte, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tratar de actuar, ¿sí? Muchas veces acá en la fase prodrómica no identificamos generalmente el agente. Entonces en la fase aguda es donde vamos tratando, para luego esta curva va a ir disminuyendo la gravedad, donde vamos a encontrarnos en la fase de convalescencia, donde el paciente se va recuperando, y por último la fase de resolución, donde se elimina el agente causal, ¿sí? Bien, aquí cuando vos estabas hablando, doctora, yo estaba pensando algunos ejemplos, muchos, Tenemos muchos. sí, muchísimos, que nos dan esta curva muy clásica y que ustedes cada vez que vean una enfermedad o cada vez que ustedes tengan enfrente a un paciente y ya sospechan, bueno, es un virus, ¿cuál de los virus es lo que estoy pensando? ¿Será dengue? ¿Será un virus respiratorio? ¿Será un virus gastrointestinal? Y que nos va a dar al comienzo una fase prodrómica, como dijo la doctora, de síntomas muy generales, malestar, náuseas, nos puede dar dolores corporales generalizados, puede estar con una febrícula y luego se pasa a la fase de desarrollo donde hay manifestaciones mucho más frecuentes.
Pero, Quiero un ratito, doctor, antes que me olvide, quiero que, aprovechando esta imagen, para el jueves vayan investigando, leyendo, así vamos a participar, porque la idea también es participar en clase, sí, que no, que podamos escuchar otras opiniones, otras lecturas. Entonces, lean un poco este cuadro, sí, del cuadro de desarrollo, cuadro de evolución del coronavirus, porque el jueves vamos a desarrollar eso, fisiopatología y cuadro clínico. Entonces, ustedes lean bien, que vamos a ir escuchando, ¿sí?, sus diferentes investigaciones, opiniones o lecturas. muy bien. Y también acotarle ahí, doctora, que Sí, algunas enfermedades, fíjense lo que pone aquí en línea punteada, en rojo, en ¿sí? rojo. Sí, algunas de ellas pueden transformarse en enfermedades crónicas, ¿sí? En enfermedades que se van a cronificar, o sea, infecciones, como ustedes vimos, como vimos ya en las clases pasadas, que al comienzo da manifestaciones de gran intensidad, ¿sí? Porque hay mayor multiplicación de los patógenos, pero luego de pasar esa primera fase de desarrollo, la enfermedad se puede cronificar. Y el ejemplo nuevamente más conocido por todos es el VIH, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener una enfermedad crónica o una infección viral crónica donde nunca se llega a la fase de resolución y tenemos, digamos, un periodo latente o un periodo de latencia muy largo que puede llegar inclusive a los 10 años de tiempo para tener manifestaciones o infecciones oportunistas en ese caso. Bien, doctor, Así entonces, mismo, sí, sí, así para mismo, la ¿verdad? próxima clase vamos a Estudien. ver otra vez este cuadrito, entonces, doctora, que es muy importante. Entonces traten de que de cuando pasen, por ejemplo, a clínica médica, medicina interna, siempre tener en cuenta esto. Siempre una patología infecciosa va a tener estas facetas, estas etapas. Entonces, tratar de identificar el microorganismo y tratar correctamente para poder llegar a la resolución. O en el caso de alguna patología crónica, esto va a seguir su curso normal, ¿verdad? Entonces, los síntomas y los signos de una enfermedad infecciosa pueden ser específicos, como dijimos, y tenemos que conocer esas manifestaciones específicas y van a reflejar obviamente el sitio de una infección. Si es una diarrea, llámense diarrea bacteriana, nos va a dar dolor, nos va a dar deposiciones líquidas, una erupción cutánea cuando es de un sitio específico, convulsiones si es que hay una meningitis que pueda afectar el sistema nervioso central, una neumonía si es que dio un cuadro respiratorio. Entonces, en la sintomatología puede haber síntomas y signos como fiebre, dolores musculares, cefalea, letargia. ¿Qué es la letargia? Ese movimiento lento o ese despertar lento que generalmente son inespecíficos al comienzo y obviamente pueden compartirse entre varias de las enfermedades que ya hablamos, ¿sí? O sea, al comienzo, en una fase inicial, pueden haber este tipo de manifestaciones que no nos dan, digamos, ningún tipo de característica específica de nuestra enfermedad infecciosa. Y el reconocimiento preciso y la documentación del cuadro clínico pueden ayudar a establecer el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Otra vez, lo que siempre hablamos en nuestra cátedra, lo que primero va a primar, lo que primero va a ser fundamental como herramienta de diagnóstico, va a ser el interrogatorio y el conocimiento del histórico clínico o hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio para ver, digamos, la presentación que tiene esa enfermedad. Y luego nos vamos a apoyar sobre los métodos auxiliares de diagnóstico, sobre un laboratorio, sobre una radiografía, sobre una tomografía,
según la necesidad que tengamos. Sigamos avanzando, porque también podemos ver que hay ciertas infecciones que se pueden contraer en el hospital, ¿sí? Yo ya hablé que pueden haber infecciones adquiridas en la comunidad, o hay ciertas otras infecciones que pueden adquirirse estando en un ambiente hospitalario. Fijémonos un poquito cómo vamos a definir a esas infecciones nosocomiales adquiridas como consecuencia de la hospitalización, por lo general a las 48 horas de ingreso hospitalario. O sea, todo aquel paciente, Douglas, cualquiera de nuestros pacientes, aquí la doctora fue internada en un ambiente hospitalario y luego de 2 días se ingresó por otro motivo y luego de 2 días de haber estado internada empezó a desarrollar fiebre, malestar, cefalea, tos y expectoración, entonces puede haber adquirido una infección hospitalaria luego de 2 días de haberse internado por otro motivo. Así mismo, entonces yo estuve internada, ingresé por un cuadro X, después de 2 días empiezo con un cuadro febril, 38 grados, entonces van buscando qué podría ser, ¿verdad? Entonces ahí vemos las infecciones del tracto urinario que podemos ver podemos encontrar en un 40-45%. Luego, seguidamente, vienen las infecciones de las heridas quirúrgicas y tejidos blandos en un 25-30%, infecciones respiratorias en un 15-20%, bacteriemia nosocomial en un 5-12%. Entonces, vamos buscando la causa. Entonces, estuvo internada, vino para una cirugía X, después de 48 horas empieza un cuadro de fiebre, picos febriles, entonces vamos a ir buscando cuál podría ser la causa, ¿sí? Y ¿Vamos bien? generalmente son las infecciones nosocomiales o las infecciones adquiridas en el hospital, o infecciones bacterianas o infecciones virales, generalmente las que más pueden asociarse a infecciones dentro del hospital. Hagamos otra vez un breve pantallazo porque vamos a darle hincapié a lo que es las infecciones oportunistas, pero la infección por VIH, ya hablamos un poquito en la clase pasada, fue un poco corto y quizás después podamos volver a hablar sobre VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana causa una infección crónica que culmina por lo general después de un periodo de latencia largo en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El problema principal no radica solamente en el VIH en sí, sino en que va a predisponer a infecciones oportunistas, ¿sí? Y esas infecciones oportunistas, obviamente vamos a encontrar en los pacientes de larga data o pacientes portadores que viven mucho tiempo con el virus del VIH, y obviamente van a poder desarrollar neumonía por neumocistis, ya hablamos, sarcoma de Kaposi, criptosporidiosis, herpes simple, toxoplasmosis, hablamos un poquito dentro del sistema nervioso central o dentro del sistema respiratorio, y obviamente podemos inclusive encontrar citomegalovirus, micobacterias, o sea, es la otra pandemia que va a ocasionar que nuestros pacientes tengan asociados un montón de infecciones oportunistas que puedan obviamente empeorar el pronóstico a largo plazo. Entonces, podemos tener algunos de estos signos físicos en nuestros pacientes que van a estar, digamos, presentándose con VIH y que van a, obviamente, mostrarnos, digamos, algunos hallazgos típicos y no típicos en nuestro paciente. Los Así mismo, inespecíficos, sí. Lo inespecífico, entonces, la fiebre, pérdida de peso, anorexia, y los
síndromes específicos se van a ir observando asociadas con infecciones oportunistas que estuvimos viendo, ¿verdad? Y neoplasias malignas. Entonces aquí vemos infecciones respiratorias, ya vimos cuáles podrían ser, cuál podría ser el germen involucrado, las infecciones del sistema nervioso central también, las infecciones gastrointestinales, las infecciones oculares y por último lo que ya vimos, pudimos observar la clase pasada, el sarcoma de Kaposi. Bien, entonces ya pasando un poquito a otro tema, hablemos un poco de lo que es la bacteriemia y la sepsis. O sea, ya cuando esa infección por una bacteria, ahora nos centremos en la bacteria, superó a nuestra primera línea defensiva, a nuestra primera línea inmunitaria, y llegó a involucrarse adentro de nuestra sangre, vamos a llamarle una bacteriemia. Pero si ya afectó a varios órganos, ya afectó a el sistema urinario, ya afectó al sistema respiratorio y está descompensando nuestro sistema hemodinámico cardiovascular, a eso le vamos a llamar sepsis. Entonces, vamos a ver algunos términos muy interesantes, ¿sí? A la hora de rendir, a la hora de diagnosticar, cómo poner el diagnóstico. Entonces, vamos a hablar un poquito de epidemiología de la sepsis, que la incidencia de sepsis es de 3 en 10.000 habitantes, perdón, y 2 en 100 pacientes ingresados en un hospital. Entonces bastante alto y ahí vemos las bacterias gram positivas involucradas, ¿sí? El neumococo, el estreptococo, el estafilococcus aureus. Estos son los más frecuentes, los más conocidos y los que generalmente más puedan causar una sepsis o que obviamente más nos puedan llevar a que nuestro paciente se complique, ¿sí? Entonces, conocer un poquitito cuáles son los agentes productores de una bacteriemia y luego de una sepsis son importantes porque obviamente vamos a enfocarnos a tratar ese tipo de infección. Y si estamos hablando de una fungemia, ¿qué es fungemia? Hongo que pueda atravesar o que pueda infectar a la sangre, entre ellas obviamente la más frecuente, la Candida albicans. Es una infección que afecta principalmente a los pacientes inmunodeprimidos. Otro de los fenómenos que está sucediendo también es que el paciente que es infectado por el virus del SARS-CoV-2 pueda, obviamente, aparte de causar una neumonía viral, asociarse a un cuadro respiratorio o bacteriano, como estamos hablando de alguna de estas bacterias que estamos hablando aquí, neumococos, estreptococos, o también fúngico. O sea, él se puede sobreinfectar, aparte del virus del SARS-CoV-2, se puede infectar o con una bacteria o inclusive con un hongo. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a inmunodeprimirse de cierta manera. Pero conozcamos un poquito qué es el fenómeno que ocurre cuando tenemos ya la predisposición a una bacteriemia. El primero que ya conocemos es el fenómeno de la infección, fenómeno microbiano caracterizado por la respuesta inflamatoria desencadenada por la presencia de microorganismos. Parece que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad aquí lo nuevo o lo diferente es que tenemos una respuesta inflamatoria desencadenada por la presencia de microorganismos. O sea, va a haber un fenómeno en el cual nuestro hospedero, ¿sí?, va a intentar eliminar a esa bacteria y ese fenómeno
del hospedero va a causar mayor lesión inclusive a nuestro organismo. Bien, entonces intentemos definir primero lo que es bacteriemia. Veamos un poquito lo que es, porque esto sí es otra vez una pregunta de examen. ¿Qué es bacteriemia y a qué le consideramos bacteriemia? ¿Sí? Inclusive podemos pedir ejemplos de cada uno de ellos. Doctora, entonces, ¿qué nos dice nuestro libro de Port acerca de lo que es bacteriemia? Bueno, este término, entonces ahora estamos en los términos que tenemos que conocer, ¿verdad? La presencia de bacterias, ¿sí?, en el torrente sanguíneo suele ser poco frecuente y de escasa cantidad, ya que existen eficaces mecanismos de defensa para eliminarlas, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta aquí. Bacteriemia es la presencia de bacterias viables en la sangre, presencia de infección con hemocultivo positivo. Entonces aquí nosotros podemos ver la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo viable, ¿sí? Viable, entonces con vida, ¿verdad? Entonces, presencia de bacterias viables en sangre. Y en la práctica que vamos a ver, un hemocultivo positivo, ¿sí? Entonces, a modo práctico, para decir bacteriemia, es encontrar a la misma bacteria en En sangre. este estudio que estamos realizando. Hacer un hemocultivo, ¿sí?, es el sinónimo de que encontremos a este hemocultivo y nos está diciendo neumococo, ¿sí?, en sangre, es el sinónimo de que estamos teniendo obviamente una bacteriemia. Y si tenemos bacteriemia, estamos a un paso de que pueda desarrollarse un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y si tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una bacteriemia, estamos ya ante la presencia de una sepsis. O sea, vamos a ir viendo que los distintos conceptos son importantes para poder, digamos, definir lo que es, por último, la sepsis. Voy a Vamos a ir acelerar un poco. avanzando rapidito porque Sí, nuestra hora ya así es. está terminando. Bien. Entonces, Entonces, bacteriemia, presencia de bacterias viables en la sangre y en la práctica, como ya les dije, de vuelta, esto les voy a preguntar, y no solamente por un capricho mío que le voy a preguntar, sino porque es importante para el día a día de lo que ustedes van a encontrar después. Hemocultivo positivo es igual a bacteriemia. Y también se puede aplicar a la presencia de otro organismo. Virus, le vamos a decir viremia. viremia, ¿sí? Hongos le vamos a llamar fungemia, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos vamos a centrar es en lo primero de la bacteriemia. Como les dije, tener una bacteriemia y tener una clínica de una respuesta inflamatoria sistémica nos va a ayudar para poder, digamos, hacer los diagnósticos de sepsis. Entonces, doctora, otra vez, ¿qué es el Así síndrome de mismo. respuesta inflamatoria sistémica? Para hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, nosotros tenemos que tener más de dos elementos siguientes que pueden ser, vamos a ir anotando, temperatura mayor a 38, mayor o igual a 38 grados o menor a 36 grados. Entonces ya tenemos un punto ahí. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20, una PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, ¿sí? Vamos a ir sumando. Luego nos llega a su laboratorio y se nos puede presentar una leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000. Hay que tener en cuenta porque siempre buscamos síntomas o signos donde vemos leucocitosis y buscamos un elevado recuento, pero también un recuento menor a 4.000 puede ser uno de los puntos. Entonces, tenemos
temperatura, tenemos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, PCO2 y el recuento de leucocitos. 2 o más de estos elementos ya hacen el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y Entonces es muy importante esto. súper importante, doctora. Súper importante, ¿por qué? Porque esto nos va a definir que pueda haber un empeoramiento de nuestro paciente. Y aquí lo voy a poner, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más el diagnóstico de bacteriemia, o sea, hemocultivo positivo, ¿sí? Lo voy a poner así, hemocultivo positivo, es sinónimo de, muy feo mi letra, es el sinónimo de sepsis, ¿sí? O sea, a estos dos ya le voy a llamar sepsis en la práctica clínica. Lo podemos definir de miles de maneras lo que es la sepsis. Presencia de diversos microorganismos formadores de pus y otros patógenos o sus toxinas en la sangre o los tejidos, pero en la práctica nuevamente es sepsis, es respuesta inflamatoria sistémica nuevamente, o sea, SIRS, contra la infección, que nuevamente cumple los criterios de fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y lo que les dijo la doctora, o tener una leucocitosis por encima de 12.000 o tener una leucopenia por debajo de 4.000. Tener 2 o más de los criterios de SIRS más un hemocultivo que nos está definiendo o que está teniendo la consecuencia de una infección, ya hacemos el diagnóstico de sepsis básicamente. Para que se entienda un poquito más, puedes pasar, doctor, a un esquema. Sí, aquí. No, en la otra, la siguiente, ahí. Entonces ahí podemos ver el SIRS, lo que es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, leucocitosis o leucopenia. Eso define síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis es un SIRS más una infección documentada, ¿verdad? Una sepsis severa es una sepsis, lo que ya teníamos, más un daño de órgano, ¿sí? Y un shock séptico ya es una sepsis severa, lo que veníamos cargando, más hipotensión, ¿verdad? Entonces, esto va evolucionando. Si no resolvemos, esto da un paso más, hasta que llegamos a lo que tenemos ahí, que es la falla multiorgánica. Sí, doctor. Bien, esto es interesante. Entonces, interesante. el paciente que cumple estos criterios, recuerden aquí anteriormente teníamos la bacteriemia, luego tenemos el SIRS, que ya son las manifestaciones de la presentación clínica de nuestro paciente. Si esos dos ya se van cumpliendo, llegamos al punto de hablar de una sepsis. Cuando ya hay daño de órgano blanco, o sea, hay daño neurológico o hay daño cardiológico o respiratorio, estamos en una sepsis severa. Cuando a todo ello, y voy a retroceder un poquito acá, hablamos de shock séptico, porque tenemos asociado una hipotensión, o sea, una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Secundario a la sepsis, inclusive después de haberle administrado líquidos, de haberle dado medicamentos o drogas inotrópicas, la presión no mejora, entonces estamos en presencia de un shock séptico. Si ese shock séptico no se soluciona, vamos a una falla multiorgánica. Si esa falla multiorgánica, obviamente ya estamos a un paso del paciente que ovite o del paciente que pueda, obviamente, morir. La falla multiorgánica, entonces, la presencia de alteraciones en la función de órganos en un paciente agudamente enfermo
en los que no se puede mantener la homeostasis. La falla multiorgánica, como su nombre lo está diciendo, ya hay bloqueo a nivel renal, o sea, tenemos o anuria o oligoanuria, tenemos hipotensión marcada, ¿sí? Una presión arterial sistólica por debajo de los 90, hay daño neurológico porque ese paciente no tenga, digamos, ni respuesta verbal, motora, ni ocular, y vamos a tener una dificultad, obviamente, para mantener el equilibrio de nuestro sistema respiratorio. Esto entonces son los puntos o las formas que puedan llevar desde una infección, ¿sí? Bacteriana o viral. Puede llevarnos a un SIRS, que ya conocen ustedes los puntos de lo que definimos de SIRS, a la sepsis, que donde tenemos la infección documentada, o sea, sabemos quién es el germen causante de esta sepsis, más los fenómenos de SIRS, a llevarnos a un shock, ¿sí? A un shock séptico, y esto está en inglés, multiorganic disease, que obviamente nos puede llevar por último a el óbito como última instancia. ¿Algo para acotar ahí, doctora? Asimismo, nada más un esquema, vayan mirando los esquemas. Entonces, hasta aquí es nuestra clase de hoy. Fue una introducción grande, esto está en el capítulo 12, ¿sí? Luego VIH está en el capítulo 16. Coronavirus, sí quiero que investiguen un poco sobre la evolución clínica, la presentación que vamos a ver el jueves. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno que se conectó, ¿sí? Vamos a ir conociéndolos porque la idea es participar, que la clase sea más interactiva, que podamos comprender, que podamos ayudar.